Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. La ejecución de Mussolini en 1945 no fue solo el fin de un dictador, sino el colapso de una ficción. ¿Fue su muerte un acto de justicia sumaria o la única salida para un país que necesitaba enterrar un sistema que nunca estuvo a la altura de sus propias promesas? Comencemos. En 1945, el hombre más poderoso de Italia terminó colgado boca abajo en una gasolinera. Pero, a ver, mientras la multitud en Milán celebraba el fin de 2 décadas de dictadura, en las sombras ocurría algo, increíble. Algo muy oscuro. Exacto. El equivalente actual a más de 900 millones de euros en oro desaparecía sin dejar rastro. Y, al mismo tiempo, los criminales de guerra más buscados del mundo comenzaban a recibir pasaportes avalados por la Cruz Roja. Wow, sí, para cruzar el océano con total impunidad. Así es. Bienvenidos a este análisis a fondo. Nuestra misión de hoy es desenredar esta red histórica tan caótica. Vamos a desempacar todo esto desde los últimos días de Benito Mussolini y un tesoro perdido, hasta cartas secretas que desataron teorías de conspiración y las famosas rutas de las ratas hacia Sudamérica. Y bueno, para comprender todo esto, debemos situarnos en el norte de Italia a finales de abril del 45. El escenario era de caos absoluto. Es un error súper común pensar que el colapso de un régimen así es un evento ordenado, con firmas y traspasos limpios. O sea, la gente imagina a burócratas sellando papeles. Claro, pero en la práctica es un vacío repentino. Es un momento donde la búsqueda de justicia, la creación de nuevos mitos políticos y pues la captura a sangre fría del botín de guerra se entrelazan por completo. De forma inseparable. Exacto. Quienes operaban en el terreno tomaban decisiones de vida o muerte en cuestión de segundos, en medio de la niebla de la guerra, sin saber cómo amanecería el mundo al día siguiente. Y fíjate que, para entender a dónde fue a parar el botín, tenemos que empezar por cómo terminó la vida del hombre que controlaba ese imperio. Sí, Mussolini. Brigada Garibaldi lo intercepta cerca de Dongo. Iba disfrazado, ¿verdad? Sí. A pesar de ir escondido bajo una manta, con un abrigo y un casco militar alemán, lo reconocen y lo capturan. La ejecución ocurre al día siguiente en un camino rural. En Giulino di Mezzegra. Exacto. La historia oficial dice que el partisano Walter Audicio, bajo el alias de Coronel Valerio, ejecutó a Mussolini y a su amante, Clara Petacci. Pero hay un detalle técnico asombroso aquí. A ver. El arma de Audicio se atascó. Y no una, sino 2 veces. Wow. Tuvo que pedir prestado un subfusil más 38 a un compañero para poder disparar. Y ese detalle del arma atascada ilustra a la perfección la precariedad del momento. O sea, no hubo un tribunal internacional, ni un estrado de jueces. Nada de eso. Fue justicia sumaria, cruda al borde de un camino. Y esa urgencia tenía un motivo político súper claro. ¿Cuál era? Pues los partisanos temían que los aliados tomaran a Mussolini vivo. Si Estados Unidos o Gran Bretaña capturaran al dictador, lo usarían para sus propios fines políticos en la posguerra. Ah, claro, como ficha de cambio. Exacto, y eso le quitaría legitimidad y poder de negociación a la resistencia italiana, que buscaba fundar la nueva república bajo sus propios términos. Mira, aquí quiero hacer una pausa, porque quiero cuestionar un poco el relato. Adelante. Resulta casi inverosímil que, con un evento de tal magnitud, existan al menos 12 versiones distintas de quién apretó el gatillo. Sí, es una locura. A lo largo de los años han surgido rumores que apuntan a figuras de altísimo perfil como Luigi Longo o incluso Sandro Pertini, que luego fue presidente de Italia. Para visualizar esto, es como una adquisición corporativa hostil, donde la empresa está en quiebra y el edificio en llamas.
Es una muy buena analogía. Antes de que llegue la nueva gerencia, los ejecutivos están triturando documentos, vaciando las cajas fuertes y culpándose. La historia oficial compite con las agendas políticas de cada grupo armado. Claro, Todos querían ser los dueños de ese momento fundacional. es una comparación muy acertada. Esa multiplicidad de versiones nace justo de la necesidad de adjudicarse el acto fundador de la nueva era. Totalmente. Sin embargo, el clímax visual y psicológico no ocurrió en ese camino rural, sino al día siguiente, el 29 de abril, En Piazzale Loreto. en pleno Milán. Los cuerpos de Mussolini, Petacci y varios jerarcas fueron arrojados en la misma plaza donde, justo un año antes, las autoridades habían exhibido los cadáveres de 15 partisanos ejecutados. Y las descripciones de esa jornada, retratan una violencia sin filtros. Brutal. La multitud estaba fuera de control. Se cuenta que una mujer disparó 5 veces a quemarropa contra el cadáver de Mussolini, gritando que era un tiro por cada hijo muerto en las guerras del régimen. Qué fuerte. Y luego, como la turba amenazaba con despedazar los restos, tomaron la decisión de colgarlos boca abajo en el techo de una gasolinera ESO. Ujú. Incluso hubo cosas surrealistas. Al exsecretario del partido, Achille Starace, lo llevaron prisionero ahí y justo antes de que lo ejecutaran, hizo el saludo fascista frente al cadáver de su líder. Es crudo, pero debemos explicar el porqué de esta escena. Sí, a ver. Reducir Piazzale Loreto a simple barbarie es un error de análisis histórico. Fue, de forma literal, un ritual público de desacralización. O sea, destruir el mito. Exacto. Durante 20 años, la propaganda había elevado la figura del duce a un ser casi divino, intocable. Para los nuevos poderes, destruir ese cuerpo frente a miles de personas era vital. Rompía el hechizo psicológico. Rompía el hechizo y evitaba un culto futuro a un mártir. El impacto visual fue tan arrollador que cuando llegó a oídos de la cúpula en Alemania, convencieron a Hitler de ordenar la incineración de su propio cuerpo tras su suicidio. No quería terminar así. No, quería evitar a toda costa sufrir esa misma exhibición. Bueno, y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Con el dictador muerto en la plaza, la atención se desvía de inmediato hacia el dinero. Claro, los recursos. Porque ese convoy militar que iba a Suiza no estaba vacío. Llevaba lo que hoy se conoce como el oro de Dongo. El famoso oro. Las fuentes detallan que en esas inmensas maletas de cuero había miles de alianzas de oro de la campaña Oro a la Patria, joyas confiscadas, francos, pesetas, libras. Un dineral. La revista Life estimó en 1949 que valía más de $66 millones de la época. ¡Wow! Si ajustamos eso, hablamos de más de 900 millones de euros actuales. Es un agujero negro financiero, ¿eh? Y surge la duda. ¿Cómo es posible que se evapore una suma tan gigantesca frente a todo un país sin consecuencias legales? ¿Fue un robo común o un cálculo político? Bueno, para entender el destino de esos recursos, debemos comprender la mecánica de la posguerra. A ver, te escucho. Para los políticos del momento, ese oro no era simple codicia. Representaba el combustible necesario para asegurar el control del Estado. Claro, la Segunda Guerra terminaba, pero la Guerra Fría estaba empezando. Exacto, en las calles de Roma y Milán. Testimonios posteriores documentan que el Partido Comunista Italiano, el PCI, tomó control de casi todos esos bienes. ¿Y cómo lo hicieron? Porque mover eso no es fácil. La logística fue súper compleja. Transportaron el oro en secreto a Valenza, una zona famosa por su industria orfebre. Ah, para fundirlo. Sí, joyeros simpatizantes fundieron todo para borrar el origen. Luego, lavaron los lingotes y el efectivo en cuentas secretas en Suiza. O sea, convirtieron el botín de guerra en capital político puro y duro. Así es. Y usaron esos fondos para cimentar su maquinaria en la naciente república. Compraron su mítica sede central en Roma, en Vía delle Botteghe Oscure. Y adquirieron las imprentas modernas para producir su periódico oficial a gran escala. Pero ojo con esto, porque ese traspaso de riqueza no fue nada pacífico. Para nada. Las fuentes muestran una estela de muerte aterradora para silenciar testigos. El partisano Luigi Canali, alias Capitán Neri, hizo el primer inventario en Dongo. Ajá. Quería entregarlo al Estado. Bueno, el 7 de mayo desapareció sin dejar rastro. ¡Qué conveniente! Y su compañera Giuseppina Tuisi empezó a hacer preguntas incómodas.
En la noche de su cumpleaños 22, la llevaron a un acantilado, la asesinaron y la tiraron al lago de Como. Es escalofriante. Luego mataron a su amiga Ana María Bianchi y al padre de ella. Incluso al conductor suizo que presenció los traslados del dinero, lo apuñalaron en una calle. Es un silenciamiento sistemático que hiela la sangre. Y frente a eso, el sistema judicial demostró una incapacidad absoluta. Sí, no hicieron nada. Años más tarde, el juicio de Padua en el 57 intentó buscar responsables, pero el proceso colapsó. La presión fue tanta que un miembro del jurado se suicidó. Increíble. Chocaron con barreras burocráticas insalvables, amnistías de la posguerra y la inmunidad parlamentaria. Como la de Dante Gorreri. Exacto. Lo vinculaban con el manejo de los fondos y las muertes, pero todo quedó sepultado bajo el pretexto legal de que fueron simples acciones de guerra. Bueno, a ver, entiendo lo del oro. La codicia y financiar un partido son motivaciones lógicas. Claro. Pero me cuesta entender la parte documental. Se dice que Mussolini llevaba unos maletines de cuero con cartas que desataron teorías de conspiración. La pista inglesa. Hablamos de un dictador en fuga, derrotado. ¿Qué peso político real podía tener un maletín como para decir que la inteligencia británica orquestó su muerte? Bueno, es que la información es una moneda de cambio tan valiosa como el oro. Tienes razón. La teoría de la pista inglesa sostiene que esos maletines tenían correspondencia secreta entre Winston Churchill y Mussolini. ¿De qué tipo? Supuestas ofertas de paz a espaldas de los aliados, promesas territoriales y pruebas de que Churchill admiraba el fascismo antes de la guerra. Ah, claro, algo que arruinaría su reputación. Totalmente. Los teóricos afirman que el SOE, la inteligencia británica, ordenó matar a Mussolini para recuperar y destruir esos documentos antes de que hubiera un juicio público y los usara para chantajear a Londres. Pero a ver, las pruebas que dan para sostener esto son muy peculiares. Sí, son débiles. Dicen que el propio Churchill viajó en persona al lago de Como en septiembre de ese año, supuestamente a pintar paisajes. Ajá, de vacaciones. Pero los conspiracionistas dicen que usó el seudónimo de Coronel Worden para buscar las cartas con espías locales. Y si conectamos esto con el panorama general, debemos analizar cómo los historiadores han desarmado esta narrativa. A ver. Historiadores de peso han demostrado la falsedad de esto. Para empezar, el seudónimo Coronel Worden no era un alias inventado para una misión encubierta. No, era un código de seguridad estándar que Churchill usaba desde el inicio de la guerra, basado en su título honorífico. No había misterio ahí. Y además, cuando publicaron las supuestas cartas en 1954, la evidencia se derrumbó sola. Eran falsas. Sí, unas falsificaciones muy burdas. Los peritos mostraron errores ortográficos en inglés que Churchill jamás cometería, y las firmas estaban mal alineadas. Claro. Y aún así, la lógica de la conspiración me asombra. Ante la falta de pruebas, afirman que las verdaderas están en bolsas en el fondo del lago de Como. Su argumento es, si no las encuentras, es porque no buscaste bien. Exacto. La ausencia de evidencia se convierte en la evidencia misma. Es increíble. Pero la necesidad de sostener estas conspiraciones surge del deseo humano de encontrar un orden en la barbarie histórica. Una explicación sencilla. Exacto. El colapso en Italia estuvo lleno de traiciones, robos y asesinatos brutales entre compatriotas. Desviar la culpa a espías extranjeros funciona como un mecanismo político perfecto de evasión. O sea, la sociedad no quería lidiar con su propia culpa. Claro. En términos psicológicos, es más fácil creer que agentes de élite hundieron secretos en un lago que aceptar la brutalidad cotidiana de sus propios vecinos. Pero ese mismo pragmatismo oscuro que permitió lavar el oro de Dongo impulsó el siguiente capítulo. Las vías de escape. Porque la impunidad se exportó a escala industrial. Mientras Mussolini estaba en la plaza, otros jerarcas del eje sí lograron escapar a través de las rutas de las ratas. Las famosas rat lines. Eran vías sistemáticas desde Alemania hacia Italia o España y de ahí hacia Sudamérica. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay. Y aquí expreso un asombro genuino. ¿Cómo funcionaba esta maquinaria burocrática extensa bajo las narices de las potencias ganadoras? Bueno, fue posible por una intersección de apoyo estatal encubierto, fondos secretos y un vacío burocrático monumental. Como el caso de Argentina. Exacto. No fue un accidente fronterizo.
Fue un esfuerzo estatal bajo el gobierno de Perón. O sea, operaban desde adentro. Sí, figuras como Carlos Fultner, un ex capitán de la CSS, logró instalarse en la Casa Rosada y desde ahí, junto con el jefe de inteligencia, coordinaba oficinas encubiertas en Europa. A ver, te pregunto, ¿cómo funcionaba ese vacío burocrático paso a paso? Pues un fugitivo llegaba a Roma de forma clandestina, allí lograba que figuras altas de la iglesia, como el obispo Judal o el sacerdote Draganovich, emitieran cartas de recomendación. ¿Cartas falsas? Claro, avales que presentaban a los criminales como simples refugiados que huían del comunismo. ¡Wow! Con ese aval de la iglesia, iban a la Cruz Roja, que estaba desbordada por millones de desplazados, y la Cruz Roja les emitía un pasaporte de viaje válido. Y con ese pasaporte compraban un pasaje de barco sin levantar sospechas. Así de frío y burocrático. ¿Y los nombres de los pasajeros, dejan helado a cualquiera? Adolf Eichmann, por ejemplo. Eichmann, el arquitecto de la solución final, llegó a Buenos Aires en 1950 con un pasaporte a nombre de Ricardo Clement. Sí. También Mengele, Ante Pavelić y Erich Priebke. El caso de Priebke es llamativo. Vivió con tanta tranquilidad en Argentina que, cuando murió en 2013 a los 100 años, la controversia resurgió tan fuerte que rechazaron su cadáver en Argentina, en Italia y en Alemania. Nadie quería su tumba. Y hay que subrayar que esto requería un capital inmenso, ¿eh? Claro, no se paga solo. El financiamiento venía de cuentas no declaradas, con un rol destacado del banco suizo Credit Suisse, y transferencias encubiertas de corporaciones alemanas en Sudamérica. Ya. Y es vital aclarar que la mecánica real no era la de esa organización súper secreta de las películas llamada Odessa. Era diferente. Firme por estructuras estatales y financieras. Pero hay algo que me sigue haciendo ruido, ¿eh? Por muy descentralizada que fuera, los aliados controlaban la inteligencia en Europa. Ajá. ¿Por qué no detuvieron este flujo de criminales? Porque el pragmatismo de la Guerra Fría se impuso sobre la justicia, de manera despiadada. ¿Hicieron la vista gorda? Peor, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética no solo lo permitieron por omisión, sino que las aprovecharon a su favor. Ah, la operación Paperclip. Exacto. Estados Unidos reclutó a cientos de científicos alemanes del régimen. Blanquearon sus expedientes porque necesitaban su tecnología en cohetes para vencer a los soviéticos. Claro, la carrera armamentista. Y en inteligencia, el caso de Klaus Barbie es emblemático. El jefe de la Gestapo en León. Lo protegieron, ¿no? De forma activa, la contrainteligencia estadounidense impidió su extradición a Francia y lo ayudaron a escapar a Bolivia usando las mismas rutas de las ratas a cambio de información sobre redes comunistas. O sea, la justicia por el Holocausto quedó relegada. Completamente relegada, frente a la utilidad tecnológica y la cruzada anticomunista. Es un análisis que, la verdad, obliga a replantear cómo vemos el fin de la guerra. Totalmente. Si hacemos un repaso, empezamos en las orillas del lago de Como con la caída de un dictador. Seguimos el rastro de cientos de millones de euros robados que financiaron campañas sobre la sangre de testigos asesinados. Desarmamos el mito de las cartas de Churchill ocultas en el agua. Y terminamos en Sudamérica. En Buenos Aires, viendo cómo criminales atroces usaron pasaportes de la Cruz Roja para desvanecerse en la historia. Sí. Entonces, ¿qué significa todo esto? Nos queda claro que el final de la Segunda Guerra Mundial no fue un corte limpio en los libros. Para nada. Fue una etapa turbia, donde el dinero lavado, las verdades ocultas y los salvoconductos silenciosos redefinieron el orden político del siglo XX. Así es. Al analizar esto con nuestra audiencia, comprendemos la importancia del pensamiento crítico. Hay que preservar la memoria basada en hechos, no en relatos heroicos cómodos. Claro, y esto nos deja una reflexión muy profunda, ¿eh? Siempre escuchamos que la historia la escriben los vencedores. El famoso adagio. Pero cuando vemos los vacíos legales y el silencio de las autoridades, debemos hacernos preguntas difíciles. Te escucho. ¿Qué ocurre con esos secretos burocráticos y riquezas que nunca se recuperan? Ese oro fundido en pueblos pequeños y esas redes de favores no desaparecieron en el aire. Se transformaron. Exacto. Se transformaron de forma paulatina en instituciones sólidas, en edificios en el centro de Roma, en corporaciones al otro lado del océano y en carreras políticas exitosas. ¡Wow! Y esto plantea un dilema para quienes nos escuchan, para explorarlo por su cuenta.
¿Cuánto de las estructuras gubernamentales y de los grandes imperios financieros de hoy se construyó en sus cimientos más profundos con recursos robados y pactos de impunidad forjados en aquellos meses caóticos? Con esa imagen de cimientos institucionales construidos en la sombra, al igual que los secretos que el lago de Como aún se niega a devolver, damos por cerrado nuestro debate de hoy. A quienes nos acompañan en esta exploración, los invitamos a seguir escarbando en los engranajes de la historia y sobre todo a nunca dejar de cuestionar las narrativas oficiales. Hasta nuestro próximo análisis a fondo. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir descubriendo lo que la historia aún tiene por decir.